Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de los fantasmas, los enigmas de Belchite. Antes de ello y con respectivas imágenes vamos a explicar lo que pasó en aquel pueblo para conocer un poco la desolación, un poco la magnitud de los hechos. Belchite Viejo fue un pueblo de la provincia de Zaragoza, España. Fue un pueblo que en el 1935 estaba en su máximo esplendor. Un pueblo amplio, hermoso y muy respetado, visitado por gentes de pueblos colindantes, incluso de la capital de Zaragoza, para vivir sus fiestas o pasar el día. Contaba con unos 3.800 habitantes y durante la Guerra Civil fue especialmente azotado y marcado por la muerte y la desolación. El pueblo de Belchite estaba ocupado por aquel entonces por el bando franquista y el ejército republicano quería ir a Zaragoza a conquistar la capital para conseguir asestar un fuerte, un duro golpe a Franco, a las tropas franquistas. A su paso a Zaragoza se topaba Belchite, que en su mala suerte apareció el ejército republicano y se veía obligado a tomarlo para conseguir llegar a Zaragoza y asestar un golpe casi mortal. El ejército republicano jamás se imaginó lo que iba a haber en Belchite, ya que 2.000 hombres del bando nacional y civiles, en total pudieron subir a unos 2.500 por los civiles, hicieron un auténtico fortín, una auténtica fortaleza de aquel pueblo. El ejército republicano, que llegó a contar hasta con 14.000 hombres, le llegó a costar una semana o 2 semanas conseguir el asedio total, el asedio definitivo a este pueblo. Las ruinas quedan en las imágenes, quedan en la retina de todo el pueblo, incluso de España. La desolación ya había conquistado Belchite, unos 2.000 muertos, 2.500 en el bando nacional, en el pueblo de Belchite. A ellos se suman los civiles, que todavía no se sabe a ciencia cierta, y unos 2.000, 2.500 también del bando republicano. La cifra oficial es de unos 6.000, por eso que ahí debe de estar sumada la de los civiles, pero la cifra va aumentando, bajando, por lo que a ciencia cierta no se sabe con exactitud cuántos fallecieron en aquel pueblo durante aquella batalla. Bien, cuando fue conquistado por los republicanos, al tiempo fue reconquistado por el bando nacional de nuevo, y cuando Franco ganó la guerra les ofreció o hacer un pantano o hacer un pueblo nuevo. El pueblo nuevo se hizo al lado del pueblo viejo. Todavía persisten las ruinas y se pueden visitar con un guía, ya que las ruinas están cercadas por un vallado, un amplio vallado, y antes que no existía ese vallado y se podía visitar el pueblo. Eso sí, había que ir con bastante precaución por el riesgo de desprendimiento de ruinas, de cascotes. La gente accedía ahí y ya bien o hacían fiestas o filmaban psicofonías o buscaban lo paranormal. Hoy en día, pues por una visita guiada y de día de 6 euros pueden acceder. Si no, otra opción es colándose, pero está totalmente prohibido. Eso ya es responsabilidad de cada uno. En la construcción del pueblo nuevo, pues muchos habitantes en el lugar donde mientras se construía el pueblo nuevo fueron saqueando y fueron residiendo en el pueblo viejo, lo que causó que las ruinas hoy en día sea mayor junto al paso del tiempo. Bien, hoy en día se habla y se han constatado incluso calles o pasadizos subterráneos bajo Belchite Viejo, bajo las ruinas de Belchite. Se dicen que sería para escapar de la guerra, incluso se dice que lo usaban las monjas y diferentes personajes de la religión, los religiosos de la iglesia, para su disfrute, para hacer sus rituales o sus ejercicios, lo que fuera, sus actividades de forma clandestina. Aún hoy en día hay gente que reporta voces, reporta sucesos bajo el pueblo de Belchite. No se sabe bien si es por aquellos sucesos que se dieron antes de la guerra o por la cantidad de muertos, incluidos niños, bajo conventos que estaban refugiados. Y entonces dicen que las almas de aquellos niños podían aún escucharse. Hay gente que todavía, cuando viaja a Belchite y sale por la noche, cuando lo ha conseguido, años antes incluso del vallado y de la posterior vigilancia, ha salido con experiencias bastante malas, bastante negativas. Incluso hay unas psicofonías también, eso es tema aparte, luego hablaremos, que dejan los pelos un poco bastante de puntas. Los supuestos pasadizos, pues debían fallecer varias decenas de niños, no sé, se calcula si incluso cientos, pero esto ya en sí está dentro de la leyenda de Belchite Viejo, ya que no todo está constatado 100%. Viniendo ya las psicofonías, vamos a ver
las voces que se han filmado. Hay gente que ha filmado desde aviones pasar, desde ruidos de bombas hasta voces o mensajes que aparecen de mundos totalmente diferentes, de pasajes o de dimensiones totalmente de lo desconocido. Ahora vamos a ver, o vamos a escuchar más bien, alguna corta psicofonía. En alguna no se entiende mucho y voy a dejar la traducción, lo que dicen que significa, que dicen, ya sabemos que las psicofonías no se suelen entender bien, y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que se oye. Realmente a mí me pone los pelos bastante de punta, pese a que, bueno, cada cual puede pensar que es algo, que es un montaje. Estas psicofonías no son mías, son recogidas hace años de dos conocidos personajes que las filmaron en su día y dieron la vuelta al país, dieron la vuelta por el territorio nacional. Bien, cada cual por sus medios puede intentar localizar, puede intentar aportar datos sobre los misterios o los enigmas de Belchite. Yo simplemente dejo esta pequeña aportación que todavía queda muy amateur, queda muy deficiente, pero que iré mejorando poco a poco. Os dejo con la duda, con el misterio de qué es lo que verdaderamente ocurre en Belchite y qué son esas voces, qué son esos entes que se han visto o que se ven a veces en la noche, o de esas personas que acaban saliendo despavoridas allí diciendo que han visto o rostros, imágenes incluso en la iglesia, o paseando, sombras o ruidos, o aquellas psicofonías. Yo os dejo aquí.